Hola a todos, bienvenidos a Cuerpos Sabios. Yo soy Liliana Ruiz Gili y les quiero dar la bienvenida hoy a todos ustedes, por supuesto, y a Juan Pablo Ruiz, que estamos repitiendo, ya les dije en el podcast pasado esta entrevista por problemas con la tecnología y estoy muy emocionada de tenerlo aquí nuevamente. Es un herborista al que yo he seguido durante un par de años ya y que afortunadamente he podido empezar a conectar más y tener pláticas con él muy interesantes. Entonces, antes de que nos metamos a nuestro tema de hoy, que es una introducción a la herbolaria a partir de un herborista que está mucho más accesible a todos nosotros, Juan Pablo, bienvenido, platícanos de ti, quién eres y pues sí, empecemos. Pues muchas gracias, Lili. Un gusto volver a estar aquí. Este, pues, como es mi nombre es Juan Pablo Ruiz, soy herbalista principalmente, trabajo con plantas, tengo una marca de productos herbales, soy terapeuta somático, trabajo con terapia de trauma y, bueno, curiosamente, no sé si lo dije la vez pasada, pero de formación soy pintor, entonces fue con mi vida pasada. Wow. Y pues bueno, hay una pasión por múltiples cosas y creo que mi acercamiento a la herbolaria trata de ser no solamente con la visión del uso de las plantas, sino con la visión de la conexión con las plantas, del entendimiento de las plantas como seres inteligentes que tienen la capacidad de colaborar con nosotros en la creación de tanto remedios herbales como en la creación de una salud completa, que no implica solamente el cuerpo, sino el completo del ser humano. Uh-huh. ¿Cuál fue para ti el primer acercamiento que tuviste con las plantas, con la herbolaria, que dijiste, aquí es donde yo pertenezco, aquí me quedo? Pues yo tuve la fortuna, o sea, yo crecí en la Ciudad de México, pero crecí en la parte poniente, por el desierto de los Leones, entonces siempre estuve como muy en contacto con la naturaleza y, y bueno, tanto mi papá como mi mamá tenían como un contacto bastante interesante con la naturaleza, sobre todo mi papá estuvo como muy, digo, él era piloto aviador y después de, pues como salirse de la empresa decidió, pues cambiar de giro completamente y convertirse en agricultor. Entonces creó un proyecto de agricultura regenerativa que se llama Tierra del Sol en Oaxaca y eso fue un punto como importante. Entonces siempre hubo como una cierta influencia, un cierto contacto con la naturaleza en ese aspecto, pero creo que para mí el punto de inflexión fue, yo estuve estudiando fuera de México un tiempo, justo pintura, y cuando regreso entro en contacto con todo el mundo de las plantas de poder, y en el primer encuentro que tuve con la ayahuasca, digo, de todo lo que hubo ahí de pues, movimientos internos y demás, una de las cosas más importantes para mí fue eh, el entendimiento, la percepción de que la planta tenía voz y que la planta Uh-huh. hablaba. Uh-huh. Y eso empezó a despertar como toda una curiosidad muy profunda en mí de empezar a entender como, bueno, ¿qué es esto de la voz de las plantas? ¿Qué es esta como voz que se escucha en estos estados, en estos espacios, ¿no? Y durante 2 años, pues, fue un proceso muy profundo de estar como buscando, pues sí, sobre todo como a través de los enteógenos, como esta voz, hasta que eventualmente, pues, pude encontrar a otras personas, otros maestros que empezaron a compartir el hecho de que, pues, la naturaleza tiene una capacidad de hablar, eh, simplemente si nos sentamos a escuchar. Y creo que ahí fue donde empezó realmente mi viaje de contacto con las plantas y de esta búsqueda de esta voz y de esta alianza con las plantas más que el uso. Y ahí fue, bueno, tomando mil ramas diferentes, está tanto la parte del uso medicinal de las plantas, la búsqueda del espajiri y de la alquimia, que también se mezclaba con el uso de las plantas, y bueno, todo el mundo. Pero el punto de inflexión para mí fue ese. Ok, creo que muchas personas tienen entendido que a veces empezar a usar plantas tiene que ser como algo tan intenso como irte a la ayahuasca o al hongo o a la marihuana. La marihuana creo que ya la ven muy cotidiana, pero hablando más como de esto psicotrópico, ¿no? Que es un buen camino de iniciación para muchos y que creo que mucha gente llega por eso, pero que también hay que aclarar que todas las plantas tienen una voz y que no tienes que llegar al punto de ayahuasca ni de macro hongo para poder tener esta iniciación con las plantas, porque yo, por ejemplo, en lo personal nunca he probado la ayahuasca. No es algo que yo he buscado, siento que tiene que llegar a mí, pero que así me ha pasado con todas las plantas al final de cuentas, que el día que conecté con la rosa fue porque la rosa llegó a mí por alguna razón y, y bueno, creo que es importante aclararlo para la gente que dice yo no me quiero meter a ayahuasca en este momento.
y que me cuentes también cómo ha sido tu experiencia ya más formativa, lejos de la ayahuasca y de estos, pues plantas más psicotrópicas y que son muy obvias que nos están hablando, cómo llegaron las otras plantas. Sí, mira, creo que eso que dices es súper importante y sí es que algo creo que vale la pena enfatizar, sobre todo porque pues ahorita en esos tiempos se ha puesto como muy de moda, Ujú. tanto el uso de psicoactivos como el uso de diferentes sustancias con diferentes fines. Y, a ver, o sea, yo creo que todas estas plantas tienen su lugar. Parte del riesgo que yo le veo están como un poquito fuera de contexto. Eh, Todas esas plantas tienen un contexto cultural muy fuerte donde sea que vengan. O sea, en la Amazonía hay como toda una cultura en torno a la ayahuasca. En México hay toda una cultura y toda una cosmovisión alrededor del peyote, por ejemplo. Y todas las Ujú. culturas que usan estas plantas tienen tanto historias como cosmovisiones como ideas que contienen el uso y el entendimiento de estas plantas. Entonces, cuando se sacan de ese contexto, pierden parte de la red que sostiene lo que sucede dentro de la experiencia. Y siento que si bien pueden ser muy útiles y pueden como, sí, realmente cambiar a las personas, digo, para mí esa fue mi experiencia, o sea, a mí me cambió completamente pues, la dirección en la que iba en mi vida. También veo que hay como riesgos grandes y veo que hay como temas, pues de nuevo, como delicados en el uso de estas plantas y sobre todo en el uso de, pues, sí, como de forma cotidiana, cuando ya no como pierden como parte del respeto y parte del contexto pues, cultural sagrado que las contenía. Y para mí, pues el movimiento de, pues de nuevo, como estas plantas hacia plantas con una voz un poco más suave, fue un movimiento como natural. Cuando después de nuevo de 2 años de estar como muy metido con esto, yo conozco a mi actual esposa y juntos entramos en contacto con el cacao. Y el cacao creo que fue la primera planta con la cual conectamos y vimos que tenía como un potencial de profundización, profundizar, pues, digo, obviamente es muy diferente a las plantas psicoactivas, pero tiene eso, como esa capacidad de llevarte muy profundo sin necesidad de alterar la percepción y la conciencia. Y creo que ese fue como el punto también de inicio. Y si hablamos de formación, digo, ahí fue cuando empecé también a trabajar con uno de mis maestros principales. Y durante 10 años pues, estuvimos trabajando con Keith, que fue pues una de las personas que pues, empezó a trabajar con el cacao de forma ceremonial como lo conocemos ahora, que no es de nuevo como una forma tradicional, pero pues, fue la forma en la que él conectó con esta planta y se lo compartió a muchas otras personas. Y de ahí, pues bueno, fue conectar con mi otro maestro, con Scott Harshman, y él fue principalmente el que me empezó a compartir el entendimiento de cómo conectar con las plantas y cómo empezar a establecer esta comunicación sin necesidad de cómo alterar la conciencia y trabajando mucho más con la percepción, con el cuerpo y sobre todo con el campo del corazón, con esta Ujú. capacidad de sentir de forma no física lo que es en nuestro ambiente. Y ese es como el punto de inflexión, o bueno, es el punto como de entrada a través del cual yo puedo empezar a trabajar con las plantas desde este espacio, no solamente como lo que, pues sí, como herramientas que pues, aprendí a usar a través de lo que leía en libros, sino realmente a través de esta conexión profunda que se crea entre ser humano y planta. Claro, que es bien importante, ¿no? Creo que el cacao también es algo que ya ahorita dio un mega boom, que también yo tengo ahí mi parte que digo como, bueno, ya, ¿no? O sea, ya es como, ¿qué va a ser tu cumpleaños? Una semana de cacao, pero pues si es en el jardín de, no sé. Pero que sí es bonito ver cómo hay ciertas plantas que también te van a hablar y que no debemos de tener esta esperanza de que ay, me va a hacer sentir elevado instantáneamente, que a veces toma un proceso y que hay veces que las plantas empiezan a hacer su magia de uso continuo alrededor de 2 a 3 semanas, ¿no? Y que hay unas que, por ejemplo, unas que sí son relajantes como la lavanda, la manzanilla, la pasiflora, probablemente empiecen a tener su efecto de relajarte al sistema nervioso, que son como, que luego esperamos con las plantas que me tomé un poquito y ya estoy curado. Cuando tenemos que tener esta apertura y la paciencia a escucharlas, a sentirlas y que no nos queramos atascar con todas y empezar con una que sea muy cotidiana en tu vida para que empiece a hacer su magia, ¿no? Porque sí, igual, yo creo que sí, ahorita nos estamos yendo de México. Voy a meter cantidades industriales de cacao también para ver si se me abre el corazón. Que luego hay estas plantas que como la rosa, que si dicen que tomas demasiado te puede abrir tanto el corazón y puedes estar muy sensible durante el día a ciertas experiencias. Que yo sí lo creo y soy muy de la idea de si vas a tomar rosa, toma un poquito en el día y ya después síguete.
pero ¿qué tips les darías tú ahorita a personas así que si te dijeran cómo puedo empezar a la herbolaria, que no sea ayahuasca o el cacao, o irme a ceremonias, pues? Sí, pues mira, creo que hay muchas rutas y sí, sin duda, pues la ruta ceremonial pues es una y creo que para muchas personas es como muy atractiva. Ujú, Eh, pero hay muchas, muchas formas. Puede ser, de nuevo, desde empezar a ver, a observar qué plantas hay cerca de ti. Puede ser conectar con alguna planta con la que quizá ya tienes alguna relación. O sea, muchas personas sienten como una atracción o han tenido como una relación con alguna planta por algún tiempo, sin necesariamente ponerle como esa etiqueta o ponerle como ese concepto. ujú, Pero, no sé, hay personas que quizá han usado aceite esencial de lavanda durante años y no piensan, o quizá no conceptualizan como, bueno, tengo una relación con la lavanda, es como, ay, es mi aceite favorito. Entonces, claro. quizás es solamente una cuestión de abrir los ojos y de empezar a ver, bueno, ¿qué es lo que ya te está llamando? Porque una cosa muy interesante dentro del mundo del trabajo con las plantas es que a veces pensamos, ¿no? Es como, ah, bueno, a mí me interesan las plantas, entonces voy a buscarlo. Pero se nos olvida que es una ecuación que tiene como dos partes. Una parte es la parte humana y otra parte es la parte vegetal. Y así como de pronto hay un llamado de los seres humanos de querer ir a acercarse con las plantas, también hay una parte donde las plantas llaman y tienen un llamado y un interés de conectar con ciertas personas. Ujú, Entonces, cuando surge este interés, pues no necesariamente es unilateral. Entonces, pues sí, consejo sería empieza a poner atención a qué es lo que te está llamando. Si sientes este llamado, si sientes esta como invitación a querer conectar con las plantas, pues bueno, empieza a ver como, bueno, ¿qué es lo que te está llamando? ¿Qué es lo que te llama del conectar con las plantas? Son claro. los aromas, son los aceites, es la parte medicinal, es la parte ceremonial, es la parte ritual, tiene que ver con que tu abuelita te daba té de manzanilla y eso te recuerda y te trae como una sensación. Y hay ciertos hilos, hay ciertos como hilos conductores que nos van guiando. Y cuando nos damos la oportunidad de ir siguiendo esos hilos, se van abriendo cosas muy interesantes. Y el maestro de mi maestro decía que cuando seguimos estos hilos del corazón, estos hilos dorados que nos conectan a partes de la naturaleza, del otro lado siempre encontramos partes de nuestra alma. Entonces hay Claro. partes de nosotros que están alojados en la naturaleza. Y la invitación, de nuevo, desde mi acercamiento, sería eso. O sea, empiezan a buscar como qué es lo que les llama de la naturaleza, qué es lo que les llama de las plantas, y empiezan a buscar por ahí. Y eso empieza a abrir todo un camino que a veces nos lleva a lugares completamente inesperados. Sí, puede ser desde porque se me hizo bonita la planta, ¿no? Que a mí me pasó eso con la bugambilia. Que yo decía, ay, es que cuando fui a Estados Unidos decía, me hace falta bugambilia, no la encontraba en ningún lado y me empecé a dar cuenta cuánto de mi niñez estaba tan impregnado en la bugambilia y que decidí empezar a estudiarla y dije, pues sí, tiene muchos, y en México la usamos para fines medicinales, pero eso ya vino después, para mí fue un apego emocional de mi infancia. Y, y también me gusta recordar a la gente que a veces, pues, si no tienen ese acceso a irse para afuera, que puede estar en su cocina desde el frasquito de romero, la manzanilla que compraron, porque pues en nuestra cocina la medicina común, las especias, desde ahí ya, ¿no? Que estas hierbas tan aromáticas nos están invitando a usarlas en nuestro día a día, que luego queremos hacerlo tan complicado porque estamos viendo ya los herboristas que llevan tanto camino que yo quiero saber todas, entonces sí es esto de recordarnos de ya estamos ahí, nada más hay que poder ser más intencionados. Y sí, o sea, y sí, el cacao es uno de ellos, y así lo tienes en barra de chocolate, ¿qué te está invitando a esa medicina? A lo mejor no te vas ahí a las ceremonias y a los rituales, pero pues tú empezar a sentirte y ver qué te está aportando. Sí, es muy bonito y justo seguir estos hilos, que una te va a llevar a otra y otra te va a llevar a otra y se empieza a abrir ese camino de forma muy orgánica, ¿no? Que se me hace, yo siempre digo, los herboristas tenemos un camino muy diferente, pero al mismo tiempo muy similar, porque a lo mejor no fuimos ni a la misma escuela, ni al mismo ritual, ni al mismo nada, pero fue una curiosidad que nos invitó a todo a partir de un momento que tuvimos con una planta que dijimos, ok, ¿hacia dónde me va a llevar esto? ¿Qué voy a buscar? ¿Qué maestro me está llevando? Y poco a poco esos hilos dorados te empiezan a entrelazar con tantas cosas que es como confiar en tu camino y no querer que se vea igualito que la otra persona, pero sí guiarte de otras personas para que ellos también te vayan como hilando esos hilos, ¿no? Se me hace muy bonito. Pero a ver, en tu experiencia, ¿cuáles fueron los maestros, los libros que más te han marcado? Que sé que tú y yo compartimos bastantes. Sí, ¿sabes? Para mí fue curioso porque
por algún motivo, o sea, dentro de mi camino con las plantas, todos mis maestros han sido de Estados Unidos. Y digo, y a veces es raro, ¿no? Porque, digo, siendo mexicano y teniendo como toda esta riqueza en la cultura y teniendo como todo esta, de nuevo, como acervo de conocimiento dentro del mundo de las plantas, a veces yo también preguntaba así como, bueno, o sea, ¿por qué no he encontrado como alguien de aquí, ¿no? Y Ujú. realmente en muchos casos es un poquito como lo que decía, o sea, muchas de esas personas no fueron personas que yo necesariamente como que busqué, sino que fueron personas que aparecieron y que llegaron pues en el momento adecuado y simplemente se fue abriendo, no fue que yo activamente como que iba con la idea de buscar a estas personas y aprender de ellas, sino que en muchos casos eran personas que aparecían en el camino y decían, uy, esto era justamente lo que estaba buscando. Y inicialmente, o sea, mi maestro principal dentro del trabajo en la herbolaria es Scott Harshman, y él no es una persona, de nuevo, como conocida, ni tiene como libros ni nada, pero él es alumno de un hombre que se llamaba Stephen Howard Buhner. Y Stephen Buhner escribió toda una serie de libros justamente sobre, es que bueno, este hombre era un genio, y hablaba así como de todo este aspecto, sí de la parte como química y la parte como científica de las plantas, pero completamente mezclado y entrelazado con el entendimiento de la conciencia de las plantas y la inteligencia en la naturaleza y la capacidad humana de conectar con esa inteligencia y entrar en el campo informático del mundo vegetal para sacar, y ni siquiera es para sacar, sino para empezar a vislumbrar como los conocimientos que existen ahí y para poder realmente empezar a trabajar en una alianza con las plantas, donde las plantas de nuevo no son herramientas, sino que realmente son aliadas. Ujú. Y todos sus libros son, o sea, increíbles. Pueden ser un poco complejos, muchos de ellos, me parece que hay solamente un par que están traducidos, quizá más, hay a ver como 3 o 4 que están traducidos al español, el resto está en inglés, pero todos son, o sea, joyas. A mí realmente esos libros me cambiaron profundamente mi visión y mi entendimiento de las plantas. Y después de esto, pues bueno, hay como muchos herbalistas y muchos recursos muy buenos. De nuevo, uno de mis temas principales con mucho del material que yo he encontrado en español es que suele caer como en una de dos categorías. O sea, o es hipercientífico, donde hay una cuestión de esta planta tiene sus compuestos químicos y tienen este efecto, y la vía de administración y la vía de efecto tiene que ser tita, y es como muy, de nuevo, como reduccionista en cierto sentido. O sea, no hay espacio para el alma de la planta y para la parte mística, mágica de la herbolaria, que para mí es muy importante. Y entiendo que para muchas personas no, pero para mí es como una parte fundamental del trabajo con las plantas. Y por otro lado, encuentro de nuevo con muchas personas de tradición, personas que trabajan de forma tradicional con las plantas y hay mucho valor ahí, pero muchas veces no hay este conocimiento científico. Y para mí, de nuevo, lo que es mi llamado personal es una mezcla de ambos, o sea, tanto la parte de cerebro izquierdo como cerebro derecho, y Claro. unificar la parte científica con la parte mística. Entonces, para mí en ese aspecto, creo que Steven ha sido de lo mejor. Y después, de nuevo, hay miles de herbalistas increíbles. Yo estoy estudiando ahorita con David Winston, que es más como del lado científico racional. Estoy estudiando, digo, he estudiado con varias personas de diferentes lugares, pero principalmente, o sea, mi fuente de inspiración, sin duda, fueron esos, Scott y Steven. Creo que es importante también mencionar esto que dices de lo que se encuentra en México, que fue una de las razones que yo personalmente me regresé para acá, que la herbolaria está tan presente en nuestras vidas desde que somos tan chiquitos, o sea, tenemos acceso a hierbas, al tecito que nos daba la abuela, a ver a las curanderas desde, o sea, estamos muy expuestos a esto, pero lo empezamos a normalizar, ¿no? Pero ya cuando empezamos a ver que hay algo más allá, es esto, una de dos, o nos mandan al mercado de la hierbera y pues realmente a veces no quieres ir a meterte ahí, no es tan accesible, y ves estos libros místicos, mágicos, preciosos, pero que dices, pero no me estás diciendo exactamente cómo. Y luego te vas a la parte científica que para mucha gente no es digerible, porque es muy frío y no es un primer buen acceso, ¿no? Entonces, lo que se ha encontrado en Estados Unidos, que tanto tú como yo, y me imagino que más personas están tratando de traer a México, es hacer esta información que sea muy cálida, muy mágica, que hable del alma de la planta, porque justo en Estados Unidos mencionan mucho esta palabra
aliadas, plantas aliadas, no es como tu medicina, bueno, también dicen que es medicina, porque yo cuando empecé a decir medicina aquí me decían, pero son plantas, y yo, pero es medicina herbal, no estoy usando una palabra loca, o sea, cuando empecé a decir que eran aliadas, ¿cómo? ¿Son tus amigas? Y yo, pues de alguna forma sí lo son, o sea, te empiezan, en Estados Unidos lo que me gusta mucho es que está este idioma de que todo es la palabra de holism, que no es holístico, pero que es un todo, es como las plantas son parte de tuya, tú eres parte de las plantas, estamos todos en una sola cosa, no es como verlo nada más como ellas son las plantas y yo soy yo y somos aparte, ¿no? Al final de cuentas todos somos seres con compuestos químicos, minerales, necesitamos de agua, necesitamos de luz, necesitamos estarnos nutriendo para que tanto ellas crezcan y nosotros también nos estemos nutriendo de lo que ellas están obteniendo, ¿no? Entonces siempre hay una relación mutua que dijiste, el humano necesita de una planta y la planta necesita de un humano, que aquí en este caso pues también hay animales que necesitan de las plantas, que a mí cuando me enseñaron esto de poner semillas era una semilla para la tierra, una semilla para el pájaro y una semilla para el humano, que es muy cierto, y luego no hay ni para los humanos porque abusan los animales, pero bueno, entonces en Estados Unidos encontramos estos maestros que sí te dan todo este acceso, que está también Rosemary Gladstar, Rosalie de la Foret, que son personas, Rachel Rose Robin Bonnet, que es también muy, muy linda, que te dan todo este acceso diciéndote, esta es la magia de la planta y así te va a hablar y sus propiedades energéticas y así la vamos a usar en dosis, te enseñan cómo hacer tinturas y demás, que esto es algo que nos está faltando en México, que me imagino que a ti te han preguntado personas, ¿dónde puedo estudiar herbolaria? Porque a mí me han preguntado dónde puedo estudiar herbolaria y realmente no es como que vas a una escuela de 4 años a estudiar herbolaria. Estas escuelas desafortunadamente no existen, pero también es como puedes aprender muchísimo de estos libros, pero es muy importante también ir a la tierra a aprender de ver las plantas, porque yo sí conozco mucha gente que se ha basado solo en libros y que de repente están usando plantas, pero que no conocen a la planta en su estado natural, porque todo es seco o en polvo, y que es como, bueno, pero también está esta parte que tienes que ir a conocer la planta, a probarla, porque ahí también entra mucha, hablemos de los sabores de las plantas, que aquí es muy importante, creo que esto es muy, muy importante para gente que quiere empezar a la herbolaria, reconocer los sabores de las plantas. Platícanos tú de los sabores de las plantas, ya veré yo qué puedo aportar. Sí, sí, pues digo, empezando con eso que mencionabas, a ver, de nuevo, o sea, hay mil formas de acercarte a las plantas, ¿no? Pero creo que sí hay un cierto peligro, de nuevo, dentro de esta cuestión de solamente basarnos en lo que leemos o sea, no tener como una experiencia directa. Otro de mis maestros, que no lo mencioné, que también es súper importante, que es Seija Popham, él tiene una frase muy interesante que dice que él copia también de su maestro, Matthew Wood. Dice, bueno, no hay que ser un armchair herbalist, que es como un herbalista como que solamente se sienta como en su silla, como a leer, ¿no? Y a estudiar, sino que Claro. tiene que haber una cuestión de un contacto directo. Y, y mira, creo que sí, o sea, puede haber como programas muy valiosos de trabajo con las plantas y de estudios, pero sí hay una parte fundamental que tiene que ver con esto que dices, que es el contacto directo, porque hay aspectos, a ver, no importa cuánto leas sobre el jengibre, sobre la lavanda, o sea, hasta que tú no huelas una lavanda o pruebes un jengibre, hay cosas del entendimiento de cómo funciona esa planta que no vas a entender, que no vas a pasar. O sea, puedes saber lo que hace a nivel digestivo, lo que hace a nivel expectorante, lo que hace a nivel del sistema inmune, lo que hace a nivel del sistema circulatorio, pero si tú no lo pruebas y realmente no sientes, no vas a tener como ese entendimiento. Y el otro detalle es que, y esto es imposible de poner en libros, porque cada planta y cada persona tiene una relación diferente. Y estamos como muy acostumbrados de pronto a pensar que, de nuevo, hay una dosis perfecta y hay una dosis como ideal que se puede generalizar y la dosis del jengibre, la dosis de la manzanilla es como esta. Y realmente depende muchísimo de cada persona, depende de cada condición, depende de cada planta. Entonces hay un tema como bastante importante ahí, que eso aplica también a las medicinas. O sea, a veces el hecho de que vas a una farmacia y te dice, tómate 2 tabletas 3 veces al día,
Eso no quiere decir que sea la dosis perfecta, es como la dosis estándar que más o menos funciona para cada quien. Pero Claro. por eso luego tenemos gente que tiene efectos adversos, porque hay gente que es mucho más sensible, o gente que es mucho más resistente, o gente que tiene ciertas aversiones a ciertos compuestos por cuestiones genéticas, por cuestiones de lo que sea. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, o sea, el hecho de que cada persona es diferente y de que no hay una dosis ideal. Hay una dosis ideal para cada persona, en cada situación, en cada momento, que puede cambiar momento a momento, y para cada planta. Entonces es una cosa bien importante. Y el hecho, o sea, y uno de los puntos fundamentales, y una de las formas, pues sí, como fundamentales de aprender sobre las plantas es probarlas. Ujú. Y aquí es donde entra todo esto que dices, donde nuestra organoléptica, donde nuestros órganos son una fuente muy, muy rica de información. Y creo que mucha gente se sorprendería al saber que simplemente usando los sentidos podemos obtener muchísima información de las plantas. Y simplemente observándolas, oliéndolas, sintiéndolas, viendo lo que hacen a nivel, de nuevo, del tacto, a nivel de el olfato y sobre todo también, o sea, a nivel de cómo saben, ahí hay toda una descarga de información que nos puede dar una idea bastante buena, aunque algo general, de cómo funciona una planta. Y una de las cosas que ha sido, pues, de nuevo, como una de las guías como más importantes dentro del entendimiento de las plantas son los sabores. Ujú. Y los sabores, dependiendo qué sistema estás siguiendo, pues puede haber desde 5 sabores, 6 sabores, 10 sabores, 20 sabores. Entonces depende como cómo está categorizado. Pero básicamente la idea es que tú puedes conectar con los sabores de las plantas y simplemente cómo te saben te va a dar cierta información de cuál es el efecto que la planta tiene en el cuerpo. Entonces, por dar un ejemplo, uno de los más evidentes y como más claros, el sabor picante. Entonces, el Ujú. sabor picante es algo que podemos encontrar, bueno, desde muy picantes en algunos chiles, bueno, como con altos niveles de capsaicina y otros compuestos picantes, hasta picantes más suaves, como puede ser la canela, por ejemplo, que es un picante, pues de nuevo, con un poquito que también se siente, pero es más suave. Y lo que es interesante es que en plantas tan diferentes como la pimienta cayena o el chile y la canela, tenemos ciertos efectos similares en el cuerpo que podemos entender a través de sentir como cuál es el sabor que tienen. Entonces, Ujú. tanto, de nuevo, los chiles como la pimienta cayena son picantes, como la canela son picantes. Y lo que es interesante es que cuando tomamos cualquiera de estas dos plantas, hay efectos similares que vienen a causa de este sabor picante, o bueno, los compuestos que crean como este sabor picante. Entonces, el sabor picante o los sabores picantes por lo general van a generar una activación. El sabor picante está relacionado con el fuego, con el elemento fuego. ¿Y el fuego qué hace? El fuego calienta, el fuego mueve, el fuego transforma, el fuego cataliza otros compuestos y otros elementos y permite que una cosa se transforme en otra. Entonces, cuando tomamos plantas picantes, el fuego interno que tenemos se activa. ¿Y eso qué hace? Que la digestión se active, que el sistema circulatorio se active, que la sangre se active, que muchos de los órganos de eliminación también empiecen a trabajar y empiecen a Claro. transformar las toxinas que hay en el cuerpo. Y eso es algo interesante, porque si tú pruebas una planta picante, puedes tener bastante seguridad de que va a tener un efecto a algunos de estos niveles o en todos estos niveles. Generalmente una planta picante va a tener un efecto estimulante a nivel digestivo y Ujú. a nivel del sistema cardiovascular. Y Ujú. ya ahí, de nuevo, con esto ya tienes una cantidad de información muy, muy importante. Y ya de ahí pues nos vamos a la cosa específica de cada planta, de bueno, cuáles son sus efectos específicos, pero el sabor picante ya te da una cantidad de información bastante útil y bastante grande. Muchísima, porque tenemos picante, amargo, dulce, el ácrido, que a mí el ácrido todavía me saca mucho de onda, y el salado. Y de nuevo dentro Astringente. de estas categorías tenemos lo que es lo seco, lo húmedo, lo caliente, y no me acuerdo cuál es la otra. Y ahí es donde, porque esto es lo que pasa también cuando estamos tratando con plantas, que estás mencionando lo de la dosis. En la herbolaria no solamente estamos viendo síntomas, estamos viendo también la constitución de la persona. Porque si una persona ya de por sí tiene demasiado calor en su cuerpo, pero necesitamos apoyarle el sistema digestivo, probablemente darle una planta picante, caliente, lo va a acabar fregando mucho más. Entonces tenemos que meter hierbas que sean más secas, que les den más frío, con un poquito de cálido para empezar a balancear todas estas constituciones. Que es lo que aquí donde entra lo de la dosis. Ok, sí, tenemos dosis recomendadas, pero son tantas cosas que tenemos que considerar. Alguien que si me llega con mucha alergia y mucha humedad, si yo le empiezo a dar plantas demulcentes, me lo voy a pasar a fregar. Entonces, esto también para que lo tengan muy en cuenta. La herbolaria se manejan
no solamente las propiedades de hierbas, se manejan también sus cualidades energéticas, las de las personas, es otra vez encontrar la relación perfecta entre humano y planta, y que es importante también considerar que no es por ser hierbas. Ya aprendí de un libro y me la voy a tomar. También hay que ir con gente que sepa de estas cosas, porque ahí es donde se pierde la fe, o no me sirvió o me hizo sentir peor, porque puede pasar de las dos cosas. A mí la valeriana es una planta que a mí no me cae bien, yo no la uso dentro de mi botica y se vale, para mucha gente es una gran aliada, para muchos herboristas es una gran aliada, y yo prefiero usar amapola californica, ¿no? Que a mí además es una planta increíble, que es ácrida, que se me hace muy bonita. Yo con la valeriana nada más no conecté. Entonces también es respetar que no vas a conocer todas las hierbas, que está bien si no conectas con alguna de ellas, y que usarlo con las que tú te sientas siempre seguro, ¿no? Que creo que es una de las reglas que todo maestro te dice: nunca recomiendes una hierba que tú personalmente nunca has usado, ¿no? Sí. Súper importante. Y también algo que me gusta decir a las personas es, cuando estén empezando este camino a la herbalaria, es trabajar durante un mes con una sola hierba y hacerla en todas o sea, estudienla bien, cómo se puede hacer en tintura, en infusión frío, en infusión en caliente, en polvo, o sea, no sé qué más, gliceritas, que ahorita nos podemos meter a los otros tipos de medicina, pero sí, esto es un tema bien importante, los sabores, las cualidades. Entonces sí, y diste un gran ejemplo, que es la picante, que creo que es la que todo mundo usamos en nuestra vida cotidiana, y que la que más escucho es: voy a usar cúrcuma, y yo, pues chance ahorita la cúrcuma no te vendría muy bien, pero pues llégale. ¿Qué significa para ti la herbolaria ahorita en el mundo actual, que estamos hablando ya de esta moda? Pues mira, yo siento que la herbolaria es un llamado muy profundo de la naturaleza a los seres humanos. Uh-huh. Y es muy interesante cuando ves a nivel histórico como un poquito, o sea, el movimiento que ha llevado la herbolaria, porque realmente por la gran mayoría de la historia de la humanidad, pues virtualmente la única medicina que había eran plantas. Y bueno, digo, había otras herramientas y en algunos lugares se desarrollaron cosas como la acupuntura y otras cosas, pero digamos que a nivel de fármacos, a nivel de elementos que se ingieren y tienen un efecto en el cuerpo, pues por la gran mayoría de la historia de la humanidad, pues las plantas han sido como el recurso principal que hemos usado los seres humanos. Y es hasta muy recientemente que empieza a haber esta entrada de los fármacos y el aislar compuestos químicos, tanto en Uh-huh. plantas como en hongos, como en animales y diferentes compuestos, para poder generar un efecto directo y un efecto como muy preciso en ciertas funciones del cuerpo humano. Y pues bueno, creo que nos ha tomado no tanto tiempo en un contexto histórico el darnos cuenta de que hay pues graves riesgos en el uso exclusivo de la medicina farmacéutica. Ojo, no quiere decir que no tenga su lugar. O sea, hay momentos y hay situaciones donde lo que quieres es un fármaco. O sea, si hay Claro. una cuestión donde necesitas analgesia, o sea, no quieres, de nuevo, o sea, leche amapola. O sea, quieres así como, o sea, sí, un Fuerte. fármaco fuerte. Y de nuevo, o sea, y creo que la cosa es eso, o sea, que el entender que no hay una pelea, o no debería haber una pelea, entre el mundo de la medicina farmacéutica y el mundo de la medicina herbolaria. Porque en muchos aspectos donde la medicina herbolaria flaquea, la medicina farmacéutica alópata funciona muy bien. Y en muchos lugares donde la medicina farmacéutica alópata flaquea, ahí es donde la medicina herbolaria puede entrar de forma muy, muy efectiva. Entonces, creo que tendríamos un sistema médico mucho más valioso y mucho más eficaz y mucho más en servicio de la gente si pudiéramos abrir espacio para ambos, en vez de pensar que tiene que ser o uno u otro y tenemos que ser peleados con uno o con otro. Y creo que Claro. la cosa principal es esta, o sea, que las plantas tienen un espacio muy importante y creo que empieza a haber, digo, regresando un poquito a tu pregunta, yo lo que veo es que está habiendo un resurgimiento de nuevo del conocimiento de las plantas. Y creo que por una parte sí tiene que ver con esta desilusión un poco de la medicina alópata y farmacéutica, que mucha gente ha pasado por procesos dentro del sistema médico y han quedado pues profundamente traumatizados, tanto con el sistema como con el uso de diferentes fármacos. Y traumatizado me refiero tanto a nivel emocional como a nivel físico. Eh, y bueno, creo que está habiendo como una búsqueda de mucha gente de ver, bueno, qué alternativas hay, qué otra cosa se puede hacer, cuál es la vía natural.
Y creo que ahorita esta parte de buscar la vía natural, tanto en alimentos como en medicina, como en todo, pues está como muy presente en la mente y en los corazones de las personas. Ujú. Y yendo un poco más profundo, yo siento que esto es un llamado, como decíamos, esta ecuación tiene dos partes, una parte es la parte humana y otra parte es la parte vegetal. Y yo siento que realmente hay un llamado por parte de la tierra y por parte de las plantas de reintegrar este conocimiento y esta alianza. Porque cuando empezamos a interactuar con alguien o con algo, no hay forma que no integremos parte de ese ser a nuestra forma de ser. Claro. Entonces, siento que parte del llamado que está viendo en este momento es un llamado a regresar al balance y regresar al equilibrio. Y no solamente a nivel físico, sino al equilibrio como especie, porque parte de lo que estamos haciendo en este planeta, pues es creando condiciones que quizá no van a ser tan favorables para nosotros y para una gran cantidad de otras especies en el mundo. Y creo que parte del llamado fuerte de reintegrar las plantas al uso cotidiano tiene que ver con un llamado de la Tierra de regresar a los seres humanos al equilibrio y de volver a entrar en contacto con cómo podemos estar en esta Tierra, así como lo hacen las plantas, que es en un espacio de no tomar más de lo que nos corresponde, sino realmente pudiendo pensar en no solamente nosotros, sino como dicen muchas culturas, 7 generaciones para adelante, y cómo es que lo que nosotros hacemos en este momento impacta en las generaciones que vienen después. Y creo que es el llamado profundo para muchas personas. Sí, así es muy triste ver esta problemática y esta desconexión entre medicina moderna y medicina herbal, porque sí deben de poder coexistir. Y yo veo a los médicos muy médicos de, enséñame la ciencia, enséñame no sé qué, o sea, sí se me van a la yugular, que digo, pues, tú haz lo que tú quieras, que sabes que sí hay mucha ciencia detrás y muchos estudios detrás de muchas plantas, que a mí luego me sorprende que como médicos no estén accediendo a esta información. Y algo que está fallando mucho en esta medicina alópata es que como no hay prevención, no hay prevención y te dan todos estos medicamentos que te dicen pues de aquí hasta que te mueras, que a mí así me llegan mis clientes, es que me llegan con una lista de medicamentos, de suplementos que yo, pero ¿por cuánto tiempo llevas tomándote esto? Es que sí, me dio vitamina D, y yo, pero estás baja, no sé, nunca hicimos análisis, yo, uy, porque hasta los suplementos pueden pasar a fregarte el hígado, y tanto medicamento te va a joder el hígado, entonces yo si te empiezo a meter más plantas, pues ya es como demasiado, ¿no? Entonces, es encontrar este balance de también estar muy consciente que por ser un médico o por ser un nutriólogo, si no tienen estudios en herbolaria y suplementos, no quiere decir que sea algo bueno. Ellos, los médicos están entrenados para diagnosticar y darnos un medicamento esperando que funcione. Y nosotros acá estamos tratando de educar en prevención, en darte algo más suave para el cuerpo, sin tener que estar recurriendo a estos medicamentos tan fuertes. Y qué bonito sería si yo pudiera hablar con este médico y decir, oye, tenemos el mismo paciente, ¿por qué no intentamos esto? No le voy a quitar tu medicamento, pero poco a poco, que lo he intentado hacer yo en mi ámbito, que es con mujeres junto con ginecólogas, y no, ha sido imposible para mí encontrar una ginecóloga que le digo, está en este plan, pero tiene estas cosas, necesito esto de tu parte. Es bien difícil, que digo, qué bonito sería un mundo en serio si podemos encontrar respeto mutuo, porque yo creo que las dos ciencias y prácticas tienen muchísimo que aportar, y yo creo que la tarea de un paciente es llegar tanto con un médico, con un practicante como nosotros, queriendo que los haga sentir escuchados en lo que es importante para ellos, porque si yo llego con un médico y le digo, para mí es importante la alimentación, para mí es importante no estar tomando medicamentos todo el tiempo, entiendo si los necesito, pero que luego estos médicos son de, no, así es y así es como lo tienes que hacer y yo no estoy entrenado en nutrición y como que te sientes un poco gaslighteado. Esto del gaslighting médico es un problema bastante fuerte y, y yo creo que nuestro trabajo también aquí es de, queremos que nuestro cliente se siente escuchado y guiado y agarrado de la mano. Yo creo que por eso muchos se acaban yendo. Pero está triste que tengamos que cancelar una o la otra. Y como no va a pasar ni de la medicina ni de nosotros que nos unamos, esto tiene que empezar a pasar a partir de las personas que estén trabajando con dos.
dos de estos practicantes, porque a mí luego siguen clientes, ya no voy al doctor, yo no, tampoco, o sea, vamos a ver, pero sí dile que estás en este tratamiento y que te sienta escuchada y que si tú no quieres estar tomando ya la vitamina D3, pues se vale, ¿no? O sea, si tus niveles están bien, no hay por qué tomar la vitamina D3, pero es que este es un pequeño ejemplo a tantos otros problemas de en cuántos medicamentos en serio les están sobrecargando al cuerpo. Y que creo que las hierbas aquí entran ya a dar ese apoyo que dices, bueno, a lo mejor no te dan una tintura, pero te voy a mandar infusiones para empezar a descargar todo el sistema hepático para que, porque luego con el sistema hepático cuando está sobrecargado, ¿cuántos desajustes más no acabamos viendo, no? Ay, sí, es toda una problemática, pero este es el llamado a la naturaleza que tenemos que nosotros buscar y que por eso tenemos que poner esta información, porque la gente cuando tiene la información, ustedes ya deciden qué hacen. Yo no voy a llegar a alguien y decirle, esto es lo que tienes que hacer. Mi trabajo es decirte qué está pasando y tú tener esas herramientas para saber qué hacer con ellas. Pero yo no sé si hay alguna forma de traer tanto la medicina tradicional con la ciencia moderna que funcionen. O sea, sí es algo que a mí luego sí me desespera mucho. No sé cómo lo sientas tú en ese sentido. Sí, yo creo que se puede y creo que, digo, hay personas que han como logrado tejer este puente y yo conozco eso, como algunos médicos que decidieron como salir un poco de de nuevo, como del rigor, eh, no sé, el rigor es bueno, de ese aspecto como un poco reduccionista dentro de la visión médica y empezar a buscar como otras formas de trabajar y otras formas de entrar en contacto con la búsqueda de la sanación. Y una parte fundamental dentro de esto es el entendimiento de que, a ver, o sea, los seres humanos no somos solamente cuerpo. Y siento, o sea, si yo tuviera como una crítica dentro de lo que veo en el sistema médico, es sobre todo eso, o sea, que no hay un entendimiento de que los seres humanos somos más que cuerpo. Y tenemos, o sea, como buen resultado de la estructura de pensamiento que tenemos en nuestra sociedad está profundamente proyectada sobre las superficies. Y lo que tendemos a ver es como superficies, es como lo que Claro. se puede ver, lo que se puede tocar, la materia, esa estructura. Y a veces no nos damos cuenta que pues mucho de lo que pasa a nivel de la materia, pues tiene un trasfondo a nivel de las emociones, a nivel de las relaciones, a nivel incluso del espíritu. Claro. Y estos conceptos muchas veces ni siquiera son considerados como reales dentro del mundo médico. O sea, ya empieza a ver como algo en relación a las emociones y ya empieza a ver una cuestión así como, ok, bueno, igual y el estrés, igual y la ansiedad, igual y el trauma puede tener como algo que ver con las enfermedades, pero empieza apenas como a ver ese espacio. No hablemos ni siquiera del tema relacional, o sea, de la idea de, sabes, que la relación que tienes con tus padres, con tus abuelos, con tu linaje, con la tierra, o sea, que eso pueda tener un efecto. Y aún menos, pues, cuando se habla de cosas como el espíritu, o sea, ya ahí es una cuestión como completamente herética, Claro. es como eso no existe, ¿no? O sea, luchamos durante siglos para quitarnos de encima toda esta cuestión como mítica, mágica del espíritu, y hay como una resistencia como muy grande a considerar que quizá hay algo en ese espacio. Entonces, yo creo que sí es posible, o sea, yo creo que completamente es posible. Y creo que eventualmente lo que vamos a encontrar va a ser eso, o sea, como una mezcla de lo mejor de ambos mundos, o es lo que espero. Claro que, bueno, es que aquí estamos como en todo otro tema, pero pues todo, o sea, parte del problema con el tema de la medicina y la farmacéutica es que no es un negocio que vela por la salud de las personas. O sea, de nuevo, es un negocio, está corrido como una empresa y lo que esta empresa vende son fármacos. ¿Y qué necesitas para tener un cliente que te compre sus fármacos? Necesitas gente que está enferma. Entonces, lo que tiene que cambiar para que pueda haber esta alianza es un aspecto fundamental del pensamiento, de nuevo, de nuestra cultura en general, que es esta cuestión de que todo sea un negocio. Y cuando la salud de las personas deje de ser un negocio y se convierta, de nuevo, en una prioridad donde realmente lo que se quiere es eso, como el equilibrio y el balance de la gente, ahí va a haber un cambio, pero tiene que haber un cambio desde ahí, porque hasta que no deje de ser un negocio, pues ninguna empresa se quiere quedar sin clientes. No, para Entonces, nada. tiene que haber un cambio. Ujú. Para nada, y eso es ese círculo vicioso que vemos del alimento con los fármacos, o sea, que nos tienen así, pero bueno, eso suena como teoría de conspiración, pero eso va a ser un tema que yo me meteré otro día.
Pero esto que dices es también muy importante, lo somático, y tú practicas mucho lo somático y estás muy enfocado en eso. Yo a veces siento que acabo haciendo el rol de terapeuta porque yo tengo que tocar en serio temas de trauma para ver qué está pasando. O sea, mujeres que luego me llegan con problemas de que se quieren embarazar, pero traen un nivel de estrés que digo, por supuesto que tus hormonas no están funcionando bien y que un bebé no se va a querer implantar en un ambiente que está lleno de estrés. Entonces, es desde empezar a educarlas como, a ver, antes de trabajar con tu fertilidad, vamos a trabajar en tu sistema nervioso, hay que calmarlo. O mujeres que ya traen mucho síndrome de ovario poliquístico, el endometriosis, y hay muchos estudios respaldando que historial de trauma y de estrés excesivo, ansiedad crónica, pues te disparan todo esto, esta inflamación en tu cuerpo y en tu sistema metabólico y empiezan a crear todos estos ajustes. Desafortunadamente y tristemente, yo no sé qué veas tanto en tu práctica, pero en las mujeres veo tanto historial de abuso, tener que salirse de su femenino desde muy chiquitas porque tuvieron que empezar a cuidar a los hermanitos o la mamá era soltera o porque, y nos meten todas estas ideas que es empezar a trabajar como, ok, ok, y hasta me pongo como un poco tensa porque sí son temas muy fuertes que yo quiero o traer a conciencia que cuando estamos trabajando también en este mundo médico y que estamos tratando de meternos al mundo de las plantas, también es como, ay, esta plantita no me va a solucionar, es también entender tus sistemas y entender tu historial y que tu síntoma emocional también es una parte que hay que considerar, tu historial emocional, las relaciones que tienes alrededor de ti, sentarte a ver cómo te hace sentir cada persona con la que te relacionas, porque eso, así como pruebas una planta, es cuando yo hablo con una persona y no me hace sentir bien, eso me está dando mucha información. Y son cosas que sí consideramos aquí, que si son personas que quieren meterse a la herbolaria, son puntos que tienen también que considerar, porque no todo, nada funciona milagrosamente. Y que sí, es el desconecte que ahorita hay con el mundo de medicina. Y que sí hay médicos que están haciendo un gran trabajo, que es de donde nace la medicina funcional. En México no tenemos tantos todavía, pero afortunadamente yo sí siento y tengo fe que esta práctica va a crecer más y más y más. Pero sí, no hay que dejar de lado nunca el historial somático porque el cuerpo, aquí entra otra vez el hígado, ¿qué tal? Resiente todo y el sistema nervioso otra vez. Y sí, o sea, tú ¿cómo ves en tu práctica a gente que llega contigo todo su sistema emocional, por ejemplo? Sí, digo, para mí el estudiar experiencia somática, a mí me cambió completamente el entendimiento eh, de todo. O sea, cambió completamente mi entendimiento de por qué soy como soy, de por qué veo el mundo como lo veo y de entender, o sea, más, o sea, a nivel como más físico, a nivel como de salud, el entender por qué muchas veces el cuerpo se manifiesta como se manifiesta y por qué tiene las reacciones que tiene. Uh -huh. Y de nuevo, o sea, es interesante que en los últimos tiempos está empezando a surgir tanto como este lenguaje del trauma y que está empezando a ver personas, eso, como Gabor Maté, que de pronto tiene como libros que están vendiendo súper bien y está viendo como una resonancia muy fuerte en relación al tratamiento y al entendimiento del trauma. Y visto, de nuevo, obviamente a nivel emocional tiene muchísimo impacto, ¿no? O sea, la forma en la que vemos el mundo, la forma en la que percibimos, las cosas que nos atraen, las cosas que nos dan miedo, mucho eso tiene que ver con nuestro sistema nervioso y con lo que ha pasado y con la experiencia que tenemos a lo largo de nuestra vida y el impacto que ha tenido nuestra vida con eso. Y, por ejemplo, si una persona aprende que las relaciones son peligrosas, porque de nuevo tuvo una experiencia de sus cuidadores primarios no le dieron de nuevo como el apoyo que tenían, o incluso había una cuestión de violencia dentro de esa relación primaria, pues imagínate cómo afecta la vida de una persona el sentir que relacionarse es un peligro. Uh -huh. Afecta completamente toda la vida que tiene. Uh -huh. Ahora, si nos vamos más a la parte física, pues esos estados, generalmente cuando hay un trauma, que, a ver, es muy importante como redefinir trauma, porque trauma no es solamente la gente que va a la guerra o que pierde un ser querido o que está en un choque. Trauma es cualquier situación, cualquier experiencia que nuestro sistema nervioso no puede sostener, no puede, en cierto sentido, como digerir Uh en el -huh. momento en el que pasa. Por eso es que todos tenemos experiencias de, es que pues, cuando iba en primaria me quitaron mi osito y todavía me acuerdo y todavía me duele. Eso es Trauma. un trauma. Sí. Y de nuevo, y obviamente si lo ves desde el punto de vista de un adulto es como, mano, a ver, es un osito, no pasa nada.
Pero si lo ves desde la visión del niño, es una experiencia traumática. Entonces, cuando hay esas experiencias traumáticas, hay impactos a nivel físico. Y lo que pasa, digo, es un tema como muy complejo, pero poniéndolo así como en términos generales, generalmente cuando estamos en un estado de activación, cuando hay un trauma, parte de nuestro cerebro, parte de nuestro sistema nervioso, se queda en esta sensación de peligro, de sentir hay un peligro constante, hay un peligro constante. Y eso puede causar desregulación a nivel digestivo, porque cuando estamos en un estado de huida o lucha o de Claro. congelamiento, no podemos digerir bien, porque Ujú, nuestro sistema está mandando una cuestión de, esto no es prioridad ahorita, ahorita la cuestión es huir o luchar. Entonces hay una parte de nosotros que constantemente está en un estado de huida o lucha. ¿Y qué ujú. pasa con eso? Pues puede haber condiciones digestivas donde no digerimos bien. Muchas veces hay condiciones a nivel del sistema nervioso donde constantemente sentimos o estrés o ansiedad o sentimos dificultad para dormir o para descansar. En cuestiones más avanzadas, cuando hay personas que tienen como un estado de congelamiento, que es cuando hay un trauma tan fuerte que el sistema nervioso se cierra porque siente que no tiene nada que hacer. Ahí encontramos cuestiones que pueden incluso después de un tiempo derivar en cuestiones cardíacas, en cuestiones digestivas aún más fuertes, en, de nuevo, una incapacidad del sistema nervioso de percibir ciertas cosas, ciertos peligros, y Ujú, tiene muchas manifestaciones dependiendo de la experiencia, dependiendo de la pregunta, claro, de la persona. Pero realmente la cuestión aquí es eso, o sea, que sin duda las experiencias que vivimos tienen un impacto profundo en cómo vemos el mundo, en cómo nos movemos y en lo que pasa en nuestro cuerpo. Y yo lo he visto, o sea, he visto personas, o sea, lo vi con mi mujer, o sea, cuestiones de trabajar con el trauma, de resolver cuestiones de trauma y el sistema digestivo, por ejemplo, cambia completamente. ujú, Cuestiones de ataques de pánico, cuestiones de depresiones, cuestiones de dificultad para dormir, de pronto cambian completamente porque eso se resuelve. claro. Y a veces parece magia, pero es una cuestión que tiene que ver, de nuevo, es profundamente científica. Y no, hace sentido, o sea, digo, yo creo que podríamos hacer un podcast en cómo el trauma afecta a la salud y ya meternos bien a eso, pero todos los nervios que hay en nuestro sistema digestivo hace mucho sentido, ¿no? Pero ya nos iremos un día a otro tema porque creo que sí es muy interesante hablar de todo eso y ver que para no dejarlo de fuera, pero ya para empezar a cerrar el día de hoy, cuéntame de tus 3 plantas aliadas, hoy en día o durante tu vida, porque van cambiando también durante nuestra vida. Van cambiando, sí. Eh, Curiosamente, el mes pasado empecé un proceso, es un Ujú. proceso nuevo que pues, abrí como a mi comunidad, que es un trabajo como de un mes con una sola planta. Entonces, ahorita, la planta aliada que tengo en este momento, que estamos trabajando, es el jengibre. Ok. Y está haciendo así como una planta, no sé, me fascina eso cuando entras en relación profunda con una planta y cómo empieza como a desplegar partes de su naturaleza y parte de su esencia. Ujú. Y eso, y si realmente permites como conectar, empieza a desplegar aspectos profundos de su ser que también resuenan con uno, entonces también te empieza a mostrar partes de ti. Pero bueno, es todo un viaje. Sí, ahorita siendo el jengibre, sin duda está siendo como una presencia como muy nutritiva en mi vida, que está Ujú. trayendo como muchas cosas muy bonitas. Y más así como a largo plazo, así como aliados más de antaño, el sauco. O sea, el sauco es una de mis plantas así pues, más amadas. Es Claro. un... O sea, esa planta trata de todo. O sea, es increíble lo que hace a nivel del sistema respiratorio, cómo sube el sistema inmune. Tiene un espíritu súper fuerte, tiene la capacidad de enseñar sobre otras plantas. Es un gran maestro. Realmente es un anciano sabio, como dice su Claro que nombre lo en es. inglés. Yo la veo como anciana, ¿eh? Sí, se Para mí vale, es, se vale. para mí es él, para mí es una ella, para mí es una abuelita. Sí, pues para cada quien se manifiesta de formas diferentes. No, para mí fue eso, como un abuelo, es muy Sí. interesante. Y, digo, de otras hay muchísimas. Pero creo que otra que me ha acompañado mucho, y que es una de mis plantas como cercanas es el toronjil, de la gastacha mexicana. Claro. Y el toronjil es una planta endémica de México y tiene Ujú, esta capacidad de trabajar con el sistema nervioso. Y ujú. una de las cosas que a mí me gusta más de esta planta es que tiene esta capacidad de trabajar con el miedo. Entonces Wow. es muy bueno cuando hay terrores nocturnos, cuando hay pesadillas, cuando hay esto como miedos recurrentes. Es Ujú. una planta que usa mucho eso para trabajar con el miedo y es una planta que se usa mucho para recuperar el alma. Aquí en México, en muchas comunidades, cuando hay susto, que es como básicamente lo tenemos ahora como trauma, es una planta que se usa para recuperar el alma. Se dice que cuando tenemos como una impresión muy fuerte, una parte de nuestra alma se rompe
y se va de nuestro cuerpo. Y hay muchos rituales y hay muchos trabajos con el toronjil para traer el alma de regreso al cuerpo, generalmente de los niños, pero también de los adultos. Y es una planta maravillosa que trabaja con el sistema nervioso y es un gran aliado para eso, trabajo de trauma, trabajo de sistema nervioso. ¿Y ahí la usarías como flor de Bach? Mira, yo no tengo tantísima afinidad con las esencias florales, o sea, no es algo que he trabajado tanto. Wow. Es algo, de nuevo, sé que a mucha gente le hiper encanta, le fascina. Yo soy una, ¿eh? Sí. No, y de nuevo, y sé que es una forma muy poderosa y que muchas personas lo trabajan de forma muy profunda. A mí personalmente, como que nunca me ha llamado tanto. Okay. Vamos a ver qué pasa más adelante. Pero sí, yo creo que sin duda se puede usar como esencia floral. Creo que será muy interesante trabajarla así. Pero de nuevo, se puede usar como baño, se puede usar como tintura, se puede usar como té, se puede usar incluso fumada. O sea, tiene como muchas propiedades muy interesantes y muchos usos diferentes. Una planta maravillosa. Bueno saber, yo no sabía tanto del toro. No uso tanto el toronjil, pero no lo uso, punto. Pero es muy bueno. Sé que es muy venerada en la medicina mexicana y probablemente llegue mi momento con ella en alguna parte de mi vida. Si tú le pudieras decir a las personas que tuvieran una planta así de cajón, sería el saúco, pero no, a ver qué cosa así que en tu cocina siempre debe de haber, o en tu botiquín. Uf, no, está imposible. No, depende mucho de lo que se necesita. O sea, en cada lugar hay necesidades diferentes. O sea, creo que, a ver, igual me arriesgaría así como... No, a ver, digo, diciendo así, pues sí, como arriesgándome un poquito como a dejar a muchas afuera y ofendidas. La manzanilla. Manzanilla. O sea, y digo, quizás una respuesta un poco decepcionante porque es algo que ya todo el mundo tiene en su casa. Pero pues qué bueno. Pero es eso, o sea, la manzanilla realmente tiene como todo un rango de posibilidades increíbles. O sea, es relajante el sistema nervioso, ayuda con la digestión, es antiséptica, se puede usar de forma tópica, trabaja eso, tanto, o sea, con el eje, o sea, cerebro, sistema nervioso, estómago, es reconfortante, ayuda con los berrinches, sabe rico, es una planta increíble. Buena para bebés. Es buena para los bebés, para la dentición de los bebés, buena para el dolor de panza, para los retortijones. Sí, es una planta increíble, es muy bonita. Pero de nuevo, o sea... Dijiste una gran planta, yo no digo que es como... Es que luego las comunes a veces ven como aburridas, cuando es, no, hay muchísimas, la caléndula tiene o sea, todas tienen muchas propiedades. Y sé que ya nos dijiste también un consejo para empezar en herbolaria, pero si fuera así ya como elevator pitch, el consejo para empezar tu camino herbolaria. Pues empieza donde estás. De nuevo, creo que a veces hay como esta sensación o de nuevo, vivimos en una cultura donde sentimos que tenemos que estudiar 4 años para tener cualquier tipo de autoridad para empezar a hacer algo. Claro. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho de las plantas es que podemos empezar donde estamos y no hace falta 4 años de estudio y eso, o sea, podemos empezar a usar eso, o sea, la manzanilla. Casi todo el mundo tiene té de manzanilla. Te das un té de manzanilla, eso ya es herbolaria, o sea, ya estás trabajando con las plantas. Y claro que se puede llevar a niveles mucho más profundos, se puede llevar a niveles, de nuevo, como de medicina, de alta medicina. Pero, de nuevo, la medicina, o sea, la herbolaria siempre ha sido la medicina de la gente. Siempre ha sido lo que está a la mano de las abuelitas y de las curanderas. Entonces, de nuevo, yo lo que diría para empezar es no tengan miedo de empezar a probar. O sea, basta un poquito de información para saber que no te vas a intoxicar con el romero, con la manzanilla, o con la lavanda, o con el toronjil. Y con eso puedes empezar a jugar. Y puedes empezar a ver como, ok, bueno, ¿qué pasa si me hago un té de romero? ¿Qué pasa si me hago un té con 10 gramos, con 20 gramos, con 50 gramos? ¿Qué pasa si hago una tintura? ¿Qué pasa si me baño con él? Y en este juego y en esta interacción empieza a haber un tipo de conocimiento y un tipo de aprendizaje que no vamos a encontrar en libros y que a mí me parece que a veces es mucho más útil que el que sí está escrito. Entonces, parte de mi consejo sería eso, o sea, vean qué es lo que ya tienen ahí. O sea, empieza con una planta, no hace falta conocer miles. O sea, a mí me gusta decir que si tú conoces 10 plantas bien,
puedes trabajar con el 80% de los malestares comunes que vas a encontrar. Claro. Entonces, eso, empieza donde estás, empieza con la planta que te llama, ve qué especias tienes en tu cocina. Todas las especies que ya te comes, todas esas son plantas medicinales. Y todas esas pueden ser plantas con las que puedes empezar a trabajar. Entonces, basta conocer un poquito, empezar a jugar y que las plantas vayan llevando. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Es un gran consejo. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Espero que tenerte pronto por acá otra vez. A ver si hablamos del sistema nervioso. Y pues sí, muchas gracias a todos por estar aquí. Como siempre, espero que se estén llevando mucha información que es muy valiosa y muy importante. ¿En qué redes te pueden encontrar, Pablo? Me pueden encontrar en Instagram como Herbolaria Quintesencia, también en YouTube como Herbolaria Quintesencia. Y sí, principalmente. Perfecto, y a mí me pueden encontrar como Liliana Ruiz Gili en YouTube, TikTok e Instagram. Por favor, suscríbanse a canales de los dos, síganos en Instagram, siempre es muy gran apoyo para seguir también difundiendo información que sé que a mucha gente le interesa. Y si nos quieren contactar, tienen nuestras redes para cualquier duda, queja, sugerencia, nada más, todo siempre con respeto, por favor. Y les mando un gran saludo, nos escuchamos a la próxima. Bye.